Bien. Muy buenas, qué puntualidad. Esto siempre hace sufrir un poquito al inicio porque dices, bien, ¿habrá visto o no? ¿Conecta o no? Pero bien, aquí estamos. Te he visto. Muchísimas gracias aquí Encantado. por tu presencia, por gastar un rato de tu vida aquí con nosotros. Encantado, un placer, Juancho. Pues vamos, si quieres vamos a comenzar. Yo Bien. decía Sócrates que el conocimiento comienza con el asombro. A Josep Roca todavía le sigue asombrando cosas como tránsito al saber. Evidentemente, siempre he pensado que aprender es el mejor oficio y lo único que nos iguala a todos, a los seres humanos, es la ignorancia, ¿no? Aquello que no sabemos, ¿no? De manera que estamos inmersos en un mundo de búsqueda, de viaje a la duda y de comprensión de un mundo fascinante en el que sabes que nunca vas a terminar de aprender, de crecer, de saber. Y en definitiva, defiendo esa inocencia desde la ignorancia, pero con toda la ilusión del mundo para saber un poco más de muchas cosas, pero sobre todo de la vida del vino. Tú te has criado en un barrio andaluz en Gerona. Además de esencia Jerez, ¿había olor a Montilla Moriles? Absolutamente. Voy cada mañana a ayudar a mi padre, que tiene, bueno, tiene 87 años y tiene una cierta dificultad de movilidad y hoy les comentaba, hoy ya hablaré de Montilla y de Moriles. Y me decían los dos han saltado a la vez, la cantidad de Moriles que hemos vendido en el bar. Precisamente en nuestro barrio hay muchísima gente de Córdoba y de Andalucía en general, también Extremadura, Murcia, pero sobre todo de Córdoba, Jaén, Granada. Y en esa parte pues es evidente que había una influencia de dos cosas que utilizábamos mucho en aquel tiempo, que eran Moriles, incluso Moriles más que Montilla, no sé por qué, pero en aquel momento, en los años 70. Con la botella Rin, ¿verdad? Sí, sí, sí. Y luego también el machaquito de Rute, que también era como una botella imprescindible en casa, en esos sol y sombras que se hacían y esas palomitas que servíamos, ¿no? Y que transpiraban siempre una memoria andaluza y evidentemente Montilla, Moriles, estuvo siempre en mi infancia. Esa infancia de bar de barrio, como cuentas, de una conformación, de construcción, de gente despegada de su tierra amada, pero en definitiva también cuajando. Y lo bonito que ha pasado en nuestro barrio, fíjate, es de que prácticamente hay 3 generaciones de la misma familia en el mismo barrio. Ha pasado en muchas ocasiones que la gente del barrio de periferia, cuando de alguna manera pues se establece, huye de esa parte extrarradio y se va al centro, ¿no? Aquí ha quedado muchísima gente en el mismo enclave y prácticamente no ha permitido que hubiera una segunda o una tercera migración, sino que esta misma gente, la segunda casa o la casa de los hijos la ha hecho en la misma zona, ¿no? Y es algo muy bonito que cuando hacemos el homenaje a la vejez, que este año no podremos hacer, pero que llevamos entre Can Roca y nosotros más de 52 años haciéndolo, te dabas cuenta cómo venían los abuelos acompañados de gente que ya casi ya son de tu generación o de mi generación, ¿no? Vamos cumpliendo años. Claro, claro. Siempre decía Manuel Machado, Romana y Mora, Córdoba callada, en su poema Andalucía. Séneca es el silencio que habla. Manolete, el valor silencioso. Las mujeres de Julio Romero de Torres están calladas y melancólicas. Esos paisajes silentes de esa alfombra verde invadida por vides, olivos y cereales. ¿Cómo ves esa tierra muda cuando llegas? ¿Te recuerdan el Mediterráneo donde vives? Bien, hay una parte que es conectada, que tiene que ver con la vid y el olivo, pero también hay una parte que me suena próxima, en tanto que sé que ahí hay raíz de mucha gente amiga. También mi suegro es cordobés, es de Inájar, de manera que también hay una parte de mi familia vinculada a Córdoba
y esto hace también que mire esos vinos con una mirada también respetuosa y con una cierta evocación de una nostalgia de alguien que vino a mejor porvenir. Y esos paisajes que respiran Mediterráneo, también allí entiendo que respiran extremos, contundentes, ¿no? De continentalidad, de un clima más continental, de un Mediterráneo más árido, ¿no? Una sensación también de que cuando vas en agosto lo que hueles es el suelo que levanta, ¿no? Y que ves como esa impregnación de los aceites esenciales de las hojas del olivo que se están dando la bienvenida, ¿no? De algo mezclado entre un diálogo entre mitología y tierra que respira y que exhala por los poros, ¿no? Y también cómo ese viñedo, en contrapartida, se muestra retrotraído, se muestra encerrándose en sí mismo en esos calientes veranos antes de recogida de fruto, en el que ves que hay como una parada con esa sensación de yo me voy a hacer una siesta larga, ¿no? Esa parte de eso que llaman estrés hídrico y que hace pues que probablemente la gente, las viñas hagan como un paro, ¿no? Y un reposo, en definitiva, cuando te das cuenta que la naturaleza por sí sola se regula y se sabe administrar, ¿no? Y en ese sentido ves que en Córdoba, sobre todo, hay esa relación de clima extremo, contundente, mediterráneo árido, pero también de que toda la tierra se perfuma de aceites esenciales de olivo, ¿no? Yo creo que el olivo en Córdoba, también Jaén, pero sobre todo entre viñar, entre viñedos, entre esa mezcla de albariza o que allí llaman albero, entre esos montículos siempre hay una sensación de, de soledad, de solitud, pero también de paz. Y también te diría de una cierta nostalgia, porque ves como una tierra tan extraordinaria que permite esos frutos de la tierra tan extraordinarios, se vea hoy con una sensación de éxodo, ¿no? Y que tenemos que volver a reivindicar, a reanimar a la gente que vuelva al campo, que vuelva a esos pueblos y que se reconduzca aquello que probablemente, seguramente ha habido, como en Jerez, muchas fases distintas de crisis, ¿no? Pero creo que hay una parte importante que hemos hecho en esa mecanización de la agricultura, ese éxodo rural que también tiene que ver con esa migración, con esa mecanización, ¿no? Esa mecanización, esa industrialización, ese monopolio, ese latifundio y todo ese poder en pocos que ha hecho que mucha gente se fuera a otros lugares, ¿no? Y ves que ese paisaje también para mí responde a esa sensación de necesidad de volver a la tierra, para gente quizás volver a la raíz y ojalá también que la gente del campo se gane bien la vida, ¿no? Sí. Pero ¿el Mediterráneo para ti es una cultura o es una forma de vida? Bien, el Mediterráneo yo te diría que desde un planteamiento de climatología y horas de sol podríamos establecer aquello que seguramente los ya norteamericanos han hecho con escalas, ¿no? Y nos cuantificarían las horas de sol y lo que nos toca decir que somos, ¿no? Es probable que nosotros tengamos algo mucho más allá del elemento tangible que desde una mirada anglosajona se observa de qué es un clima y nosotros vamos un poco más allá en tanto que tenemos una cultura milenaria vinculada al vino. Esa cultura mediterránea también da paso a un concepto que fíjate, los franceses han tenido que hablar de la dieta mediterránea antes que Sí, los que españoles nosotros. o los italianos, ¿no? Es verdad. Que bien lo hacen, ¿eh? Pero fíjate también que la cultura mediterránea yo creo que va mucho más allá y tiene el encanto de la vejez, de la belleza de ese nombre que le da al medio de la tierra, ¿no? El Mediterráneo como nombre viene de esa inclinación de luz que está en el medio, ¿no? Que no es ni ciega como la cultura del norte, que no deja ver, ni extasiante como la luz del Ecuador, que abruma también por el lado opuesto de exceso de sol, ¿no? Y el Mediterráneo viene a jugar ese juego de 45 grados que tanto entusiasmó a los impresionistas, que tanto
se fijaron allí entre Van Gogh, Cézanne, bien Picasso, etcétera, ¿no? Y tanta gente, Miró y tanta gente del mundo del arte, ¿no? Yo creo que hay una parte vinculada a esa capacidad renacentista, esa capacidad de abrazar todo lo que representa la humanidad, las humanidades, la belleza, el arte, y desde un fondo cultural que nos lleva hacia muy abajo, ¿no? No quizás a los 8.000 años de historia, de cultura que sepamos con tanta exactitud, con la vinculación del vino, pero sí que a partir del vino y el olivo podemos mostrar que somos mucho más que un clima y que vamos un poco más allá de lo que representa unas horas de sol y unas condiciones geoclimáticas, que tiene que ver también con el saber vivir, con un estilo de vida, con un planteamiento de la libertad, de la desinhibición y, en definitiva, de la cordialidad, del contacto. Fíjate ahora que no podemos estar abrazándonos y dando besos, ¿no? También el Mediterráneo responde a esa idea de un estilo de vida que también alguien desde el mundo del vino, el mundo de las carbónicas, de las cervezas, también intenta imitar, pero que es muy nuestro. Que lucharemos por no perder jamás, además, seguro, esa forma de vida. Tú decías una vez que Andalucía tiene talento y herramientas extraordinarias, pero ¿Andalucía se cree lo que tiene? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que Andalucía sabe lo que tiene. Yo creo que hay valores impresionantes. El proceso probablemente en el que vive hoy Andalucía es de reconocimiento, de profundizar en las raíces, de viajar. Yo creo que uno de los grandes retos que faltan en España es que hemos viajado poco durante mucho tiempo. Es verdad que los vinos desde Jerez, los montillanos, y de ahí el amontillado probablemente, que venía de Montilla, fue un vino reconocido y viajado. Pero más allá de final del 19, que hay una parte importante de ese reconocimiento, hemos perdido un contacto. Yo creo que esos 40, 50 años después de la Guerra Civil, probablemente, yo creo que la Guerra Civil afectó muchísimo a lo que hoy somos en el mundo. Esos 40 años cerrados de sector agroalimentario callado y de mecanización y de monopolio y de latifundio en manos de pocos también hizo que esa gente no necesitaba mucho para vivir y, en definitiva, no había una posibilidad de mostrarte al mundo, ¿no? Tenemos unos años de desventaja con Italia en este sentido de mostrar mediterraneidad al mundo. Y Andalucía creo que tiene un valor, creo que tiene diversidad, creo que tiene materia prima como pocos lugares, y tiene una cultura que exporta, y que creo que a nivel gastronómico y a nivel de vinos está presente en el mundo. Hace poco he estado en Australia y estoy visitando una de las bodegas más importantes que todavía tienen esa influencia del palomino fino y del sistema de soleras y criaderas que llegó allí en el siglo XIX, ¿no? Y en Shepperfield concretamente, ¿no? Y ves cómo allí hacen vinos finos y amontillados, dolorosos y palos cortados en Australia, ¿no? De manera que sí. Que llevaron los canarios. Eso es, sí. Y fíjate pues que hay una parte de exportación que ya se hizo durante años en esa Nueva Inglaterra, ¿no? Y hay una parte importante de inspiración para mucha gente desde Sudáfrica, Australia, pero también en California también imitaron los procesos y también en Alemania también, de alguna manera también se inventaron algo parecido a lo que nosotros hacíamos desde Andalucía, ¿no? Hay potencial. Yo creo que ahora además tenemos la suerte de la posibilidad de poder mostrar que también tenemos la gastronomía a favor. La cocina andaluza ha crecido desde ese ímpetu, de ese tragabuches de Anay García, a la nueva realidad de Nur con Paco Morales, ¿no? Y que probablemente esa época del caballo rojo de Córdoba con García Marín, pues ahora ya se ve con unos ojos de innovación, de raíz, de transmisión de valores de una cultura
andalusí que se muestra al mundo con mucho orgullo, y yo creo que sí, que hoy precisamente estamos ya con los deberes hechos, con gente viajada, hemos mejorado muchísimo en muy poco tiempo, y creo que ahora mismo Andalucía, y en este caso Córdoba, con su gastronomía, con sus productos agroalimentarios y en definitiva también con el vino, tenemos las herramientas preparadas para poder seducir al mundo. Hace falta creerlo, hace falta hacerlo con insistencia. Es verdad que si no comunicas no existes. Esta es una realidad del mundo de la comunicación y del mundo del marketing, y habrá que hacer las cosas bien, habrá que hacer las cosas con atino y, en definitiva, mostrarlo con una idea de que la gente se va a mover por verdades. Y hay algo indiscutible en los vinos de Montilla Moriles, que desde los finos a los Pedro Jiménez, de vinos dulces, hay mucho que contar y mucha belleza ahí guardada, ¿no? ¿Y a qué sabe el Mediterráneo cordobés? ¿Qué te evoca? Bien, para mí, hierbas aromáticas, sotobosque, orégano, tomillo, trazas de romero, lavanda, evidentemente toda esta parte balsámica y esta parte que comentaba de las hojas plateadas de los olivos, que con la brisa dan como un juego maravilloso, ¿no? A nivel visual y a nivel de estado de ánimo, pues hay una parte de vocación de una cultura antigua, de un diálogo con los muertos, ¿no? Te encuentras en un espacio de poca población, de mucha vegetación, árida, austera, pero bella, bella, con unos montículos que te hablan de un mar viejo, que está acompañado de unos vinos que te hablan de primaveras viejas, y que marcan una capacidad de seducción desde esa ondulación mucho más presente, mucho más forzada, mucho más elevada que en el marco de Jerez, ¿no? Ese, si podríamos llamar marco de Montilla Moriles, observaríamos esa parte de diversidad de montículos mucho más compleja, ¿no? En la que hay mucho por hacer, ¿no? Decíamos que algo que hay como deberes probablemente estarán esa parte de pagos, de campos, de comprender que más allá de lo que hace poco hemos podido reconocer o reivindicar desde esas tres miradas, ¿no? Con toda esa gente joven, esa savia nueva que ha ido a Montilla a dar un golpe de ir directamente a la raíz de lo necesario para comunicar, que es el suelo, de cómo esos pagos empezamos a conocerlos, pero que ves que en los vinos antiguos también existían, ¿no? Sí. Entonces, el Oporto siente la nostalgia del fado. El Jerez, la alegría y el dolor del flamenco. ¿Qué sentimiento musical nos invade con los vinos montillanos? Bien, yo me imaginaría un cantejondo profundo. Me imagino un cantejondo. Imagino un cantejondo de un cantaor con piel blanca y profundidad oscura, ¿no? ¿Una Es soleá? como... Sí, probablemente, curado al aire, aunque haya ese velo, es un velo más débil, ¿no? Y la oxidación es más robusta. Montilla Moriles te ofrece esa diferencia con Jerez, creo, ¿no? No hay tanto punce, existe esa primavera, yo digo que es un poco más retrotraída, un poco más ligera, un poco más fina, ha tenido más contacto con la tierra, quizás también porque hay esa parte de memoria de la tinaja, ¿no? Que siempre permanece en una singularidad interesante que necesitaríamos volver a reencontrar. Ya sé que es más fácil hacer el vino inoxidable, pero el vino también tiene que tener algo de instinto, ¿no? Y algo de atrevimiento, ¿no? Y no tanta seguridad. Y probablemente es uno de los retos también para la denominación de origen de Montilla Moriles. No sé, es mi Sí, idea. sí. ¿Tú cómo clasificarías ahí en esa parte al montillano junto al jerezano o al sanluqueño?
Bien, son caracteres distintos y fíjate cómo se parece el vino a la gente que lo hace, ¿no? Exacto. Y en este sentido verías el sanluqueño alegre, fresco, ligero, descarado, desenfadado, despreocupado y al día, ¿no? Viviendo al día con una sensación de estar cerca de esa brisa del mar que golpea con felicidad, ¿no? Al Y día esa de ayer, espontaneidad. al día de ayer. ¿Perdona? Digo que viviendo al Sí. día de ayer. Bien, bueno, en cualquier caso, esta parte de vivir la vida con un planteamiento optimista, vital, de aquello que dicen los franceses de joie de vivre, ¿no? De la capacidad de lanzar las campanas al vuelo cada día y hacer Cada una día. fiesta si hace falta, ¿no? El jerezano probablemente está más enmarcado en la idea de la elegancia, de curtir, de sentirse también escuchado. Es un vino que quiere también sentirse escuchado, que tiene más agarre, que tiene esa parte de fuerza pero con delicadeza a la vez, que tiene un discurso un poco más largo, que tiene una entrada amable, que es generoso y que tiene y que te gana en el final, ¿no? En el paso, en el posgusto, ¿no? Y el montillano probablemente pues sería pues más un carácter más austero, más robusto, más vigoroso, con una sensación de más musculatura, de más empaque, de esa de esconder el nervio y mostrar las formas blandas, ¿no? En definitiva, mostrar bondad, austeridad y ese aspecto más introvertido de mirar un poco más hacia adentro, ¿no? De más parco en palabras y más capacidad de ganarte si le dedicas mucho tiempo, porque a veces también la parte introvertida hace que cueste mucho de entrar, pero cuando entras ya no sales. Y esto probablemente podría ser montillano. Tú y yo somos mucho más de vinos vividos que de vinos bebidos. Nosotros somos mucho más, creo, de almacenar vivencias que de guardar botellas bebidas. ¿Qué te queda después de cada viaje? Bien, la posibilidad de haber aprendido, de haber bebido algo que tiene que ver con geografía física o geografía humana, también en beber tiempo dinamizándose, también la oportunidad de poder comprender que detrás de ese viaje bebido ha habido un contexto, un relato, una seducción, un cuento y que detrás hay un trasfondo de una mirada personal en un contexto de fechas concretas y con un gesto que al final es definitivo, ¿no? Y saber que cuando pruebas un vino también pruebas una vivencia de un lugar determinado en una añada concreta, ¿no? Y en definitiva sabes que participas de la cultura, de nuestra cultura, una cultura que es exportable, una cultura que es de una bebida intelectual y cuando bebes también un vino haces un viaje intelectual, cultural, filosófico, a veces también antroposófico y en definitiva un canto a la belleza vestido de líquido elemento. Yo no conozco nada de los vinos de Montilla Moriles. ¿Cómo me podrías convencer para iniciarme? Bien, probablemente te diría, vamos a una bodega o vamos a tomar un vino, pero fíjate también, por cierto, estoy bebiendo Sí, un gran barquero, que no hemos dicho que bebemos, sí. y estoy bebiendo un gran barquero, un amontillado de 25 años, Sí. maravilloso, y le diría, pues ven conmigo y también beberemos vino, pero también beberemos agua. Porque el vino que te voy a contar o el vino que vamos a compartir es un vino que se hace curándose entre la tierra,
viniendo de una tierra blanca que fue mar antiguo, que da una uva original que se llama Pedro Jiménez, que tiene una versatilidad extraordinaria para hacer vinos de todos los colores, desde los más pálidos a los más oscuros y iodados, que tiene una capacidad de envejecimiento que no puede igualarse en otros lugares del mundo y que además podemos hacer todos los papeles del mapa gustativo, desde el seco al muy dulce, y que además sucede con una parte de magia, ¿no? Normalmente los vinos se hacen de uva, de un suelo, y aquí hay la uva, un suelo y también un proceso en el que suceden cosas maravillosas en la vinificación, ¿no? Y en este proceso de vinificación, pues sucede como un velo muy fino que va sucediendo normalmente con unas condiciones geoclimáticas que hacen pues que este vino pues vaya ganando en sapidez, vaya perdiendo una parte de untuosidad, de mantecosidad, de grasa, pero va ganando en aspectos de extracción que recuerdan mucho a la idea de la salinidad. Es muy difícil probar vinos que te evoquen salinidad y este es un vino de ellos, que te evoca una cierta idea de sapidez salina, de que se agarra en el inicio del paladar con una sensación de una vivacidad excitante, ¿no? Le diría, pruébalo y luego bebe un poco de agua. Cuando bebas un poco de agua vas a ver que también, después de beber el agua, tendrás toda la persistencia aromática en el final de boca. Es un vino que no es pequeño, que no es delgado, que no es corto, que tiene mucho que contar. Y en este sentido, pues le invitaría a probar los primeros finos, los más delgaditos, aunque la diferencia quizás con Jerez es que un fino normal en Montilla tiene más de 8 años, ¿no? Al menos hay una sensación de una plenitud en boca que le da mucha amabilidad y juego de punce, ¿no? Ese juego entre robustez delicada y sapidez incisiva hace que sea un vino original y especial, además veniendo de un lugar en el que es solo tierra de viñedo y olivo, ¿no? Que es como beberte un paisaje de un Mediterráneo puro en acústico, ¿no? Eso sería Montilla para poder explicar a alguien que no ha bebido nunca un vino de Montilla para iniciarse principio con un fino, ¿no? Que además con toda la historia de las vasijas de barro tan singulares que hace que haya esa diferencia también con otros lugares de crianza biológica como el Marco de Jerez, pues también le da un valor añadido o una singularidad especial, ¿no? Y ya cuando entras en los vinos amontillados, pues le podríamos decir pues que aquí hay un origen de una palabra, hay un origen de un modo, hay un vino que viajaba de ese lugar probablemente a Sevilla y de Sevilla a Jerez, probablemente tiempos atrás, y que esos 200 kilómetros que separan probablemente de Jerez, pues hace que también haya una parte importante de lo que es Jerez hoy que le debe a Montilla, ¿no? No solo por la uva Pedro Jiménez, que también se envejece tan bien con las oleras viejas de Jerez, sino también porque el amontillado también tiene algo muy interesante de esa mezcla de crianza biológica y esa capacidad de mostrar como un empaque voluptuoso en la crianza oxidativa del amontillado que lo hace como muy singular y en este caso con este amontillado de Gran Barquero como un amontillado de libro, ¿no? Le diría, prueba esto para comprender que es un gran amontillado. Sí, claro. Y también bébelo a sorbos, no son vinos de trago largo. Así como quizás antes hablábamos de la manzanilla, es más de trago largo, puede ser más de trago largo. Los vinos de Montilla Moriles para mí son de sorbos, no de beber a besos. Sí que quizás las soleras fundacionales, ¿no? De Pérez Barquero, de Alvear, esos vinos joyas de tanta vejez, sí que es para beber a besos, pero sí a beber a sorbos y con un poco de agua, porque en definitiva hay tanta extracción, tanta concentración, está tan deshidratado, tan tirando hacia la idea fósil, que también está bien pensar que el vino de Montilla Moriles lo puedes beber también acompañar entre sorbitos de agua. Sí. Porque al final vemos nombre jerezano, amontillado y esencia cordobesa. ¿Cuál es el vino de Montilla? Bien, yo te diría que sobre todo me gustaría pensar que es el más cercano a la tierra,
el más cercano al campo, el más cercano al viñedo, a esos Garrotal, Cerro Macho, a la viña de Antoñín, más cercano a los productores y a las personas que trabajan en el viñedo, ¿no? Me gustaría pensar que es ese, ¿no? El que está más cercano a la tierra, ¿no? Y probablemente los finos y llegando hacia la idea del amontillado, ¿no? El amontillado no deja de ser una consecuencia de dejar pasar los años a un vino curándose, ¿no? Pero pienso que me gustaría pensar que esa diferencia entre que has comentado de manzanilla, fino jerezano, fino montillano, hablara de las diferencias del suelo, de unas condiciones geoclimáticas, no tanto del curarse al aire, ¿no? Que está bien, que además lo hace con una gran entereza y una gran nobleza y una gran vigorosidad y una capacidad de mostrar empaque de calidad extasiante, exultante y explosiva, pero me gustaría pensar que mira al suelo. Y ese es uno de los grandes retos para Montilla, como también lo es para Jerez, porque en definitiva también hace falta esa clasificación de suelos muy clara, muy definida, de singularidades dentro de cada pago, ¿no? También en otras zonas donde se hace esa crianza biológica, ¿no? ¿Y qué papel tienen reservados los vinos de Montilla Moriles en el Celler de Can Roca? Bien, me gustaría que fuera más importante, me gustaría que hubiera también más capacidad de seducción, aquello de que comentábamos que si no comunicas no existes, ¿no? Ser persistentes, ser insistentes, dedicar tiempo y también abrir esa página de comunicación desde las redes, desde la página web, con mucha agresividad o con mucha presencia, ¿no? Esta parte de que los sommeliers también necesitamos que se nos hagan pesados para tenerlos en cuenta, ¿no? Y no solo nosotros ir a excavar o a hacer de exploradores, ¿no? Yo tengo vocación de explorador. Y fíjate, la decoración que tengo detrás no es banal, está pensada. Bueno, aquí hay una que hay algunas botellas que tienen que ver contigo, con Italia, pero me han quedado un poco más arriba de la pantalla. Pero bien, aquí, en esta parte de aquí, lo que veis tengo 3 estanterías con botellas de Montilla Moriles viejas, de las bodegas que yo he ido comprando desde hace tiempo y que pienso que ahora que ya de alguna manera todos tenemos nuestros carta blanca de Agustín Blas, que es nuestros guitas de los años 50, los Gaspar Florido, los 25 GC, EGF, etcétera, pues bueno, pues yo propongo que la gente compre vinos de Montilla Moriles antiguos de las bodegas pues Jesús Raya, Montulia, Aragón, Montimor, Moreno, Pedro Víbora, botellas antiguas de Alvear, botellas antiguas de los Altos Moriles de Carbonell, que por cierto fue la primera bodega grande, ya lo sé, pero que fui a ver cuando tenía 18 años. Es mi primera visita en Montilla, cuando tenía 18 años, pues ahora tengo 54, pues hace ya un cuanto tiempo. Y bien, de vinos de Nuestra Señora de la Aurora, de la cooperativa, de Bodegas Espejo, de Campo de Córdoba, en definitiva, toda una serie de botellas que vienen a completar esta parte de que, bien, aquí no sé si se ven Moriles Sierra. Sí. Bien, botellas antiguas que son maravillosas. Jaime Ruz, que también es otra joya maravillosa. Pero bien, tendríamos varios, ¿eh? De manera que hay bastantes botellas que he ido comprando desde hace mucho tiempo y que me dan grandes sorpresas, porque fíjate que hemos puesto el foco en Jerez y hemos olvidado Montilla. Por favor, compañeros, colegas, sommeliers, amigos del vino, dedicaros a buscar también botellas de Montilla porque son una maravilla. Tú, por ejemplo, en el restaurante, ¿cómo defiendes un vino que obedece más al método con otro que está más influido por la viña? El terruño, ese bodeguero que yo no tengo tan claro, y el vitícola. Bien, siempre tenemos que buscar argumentos seductores que respondan a una verdad, ¿no? Cuando recomiendas un vino y cuando buscas entrar en un vino, ¿no?
Probablemente hoy, para recomendar Montilla, te diría que tendríamos que explicar las singularidades, ¿no? De que no es Palomino, que es Pedro Jiménez, de que difícilmente se encabezan los vinos porque llegan por temperatura y a un grado concreto que no hace falta encabezar, que hay una singularidad de tinajas que lo hacen también distinto en relación a los tonales jerezanos, que hay una singularidad geoclimática que también le da una fuerza y carácter, pero sobre todo cuando hablamos de una crianza más que del suelo, pues que tiene que ver con un costumbrismo, que tiene que ver con más de 150 años de una historia, que beber un vino que se acerca a un costumbrismo es también acercarte a una generación de hacedores de vino y de una época concreta, ¿no? Y en definitiva también comprender que es un papel más en un mundo diverso en el que tenemos que aceptar distintas maneras de enfocar la calidad y bien, hay una parte interesante que también es verdad y se podría demostrar que el vino se hace en la bodega y como quien es Jesús, no, Antonio Flores, ¿no? Dice que hay dos terroirs, ¿no? El terroir del suelo y el terroir de la bodega, ¿no? Pues explicar ese terroir de la bodega también es una parte interesante, ¿no? En el que sabes muy bien, y esto lo puedes ver cuando te vas, sobre todo con Montse Molina de Girona, en Sanlúcar de Barrameda, a la Arboledilla, y ves esas diferencias de cómo crece la flor, Levante y diferente Poniente. en Poniente y Levante, ¿no? Y esto seguramente también, si vas a las bodegas de Pérez Barquero, Alvear, etcétera, pues también te das cuenta que hay esa capacidad de mostrarse, ¿no? Y te diría que uno de los retos también para mí en el futuro es intentar filtrar menos los vinos. Yo creo que esa idea del pálido ha hecho mucho daño. Todavía estaba mirando hoy las etiquetas, por aquí tengo algunas, aquí veo Pal Dry, ¿no? Fíjate, ¿no? Es como Pal Dry, demasiado pálido el vino, hemos hecho demasiados filtros, ¿no? Filtros que al final desnudan, ¿no? Y son filtros que ensucian la transparencia filosófica, a cambio de tener una transparencia física, ¿no? Y creo que uno de los grandes retos también para Jerez, pero sobre todo para los vinos de Montilla también, es esta parte de pensar en que los vinos tienen que ser menos filtrados, que no hace falta que estén tan blancos, porque cuando los ves tan blancos dices, pobre, piensas en ellos y dices, ¿qué les han hecho? Pobres, como les han dado un lavado con agua oxigenada, ¿no? Es una sensación de exceso, ¿no? De excesivo. Y en definitiva es una de las cosas que también me gustaría, pues si hay gente de Montilla Moriles y también del Marco de Jerez, pues que midan un poco esa parte de la filtración excesiva que se lleva tanto de la verdad del suelo. Exacto. ¿Tú qué versatilidad ves en la alta restauración con los vinos de Montilla Moriles? ¿Dónde ves el hueco que puede entrar en alta restauración, en la gastronomía o en algún otro campo? Bien, fíjate, yo te diría pues directamente con jamón de Sierra de los Pedroches, con un fino montillano, ¿no? Te diría también que dependiendo si es la maza, contramaza o tacos, te diría un fino joven, uno añejo y un amontillado, ¿no? Y probablemente si hacemos tacos gordos, pues probablemente te diría más un oloroso, ¿no? Pero solo con un jamón, dependiendo del corte, tendríamos una variabilidad maravillosa con todos los vinos de Jerez posibles, ¿no? Desde un jamón muy curado, un jamón menos curado, establecer una cercanía a que por lámina o por dado de corte haríamos que nuestra mandíbula reaccionara de manera distinta y necesitara más o menos extracto seco y más o menos apidez, ¿no? Cuando tú tienes un taco, sabes que vas a hacer mecanización de la mandíbula, vas a hacer que tu proteína de tu saliva
responda con mucha más fluidez, con mucha más exaltación, y esto hace pues que puedas compensar muy bien la contundencia salina y concentrada y oxidada de un taco de la parte más baja del jamón, ¿no? Como más salada, ¿no? De manera que un oloroso con toda esa glicerina y toda esa contundencia y tu saliva, pues probablemente haría una armonía fantástica, ¿no? La versatilidad de los vinos montillanos yo la veo con todo lo que tiene que ver con sopas frías. Fíjate también que la combinación de comer y beber tiene que ver con sólido líquido, ¿no? Y en este caso, pues comprender que todos aquellos salmorejos que son densos, con poco líquido es suficiente, ¿no? Y poco líquido que te dé mucho, ¿no? Que en este sentido los vinos montillanos te dan muchísimo con poco, ¿no? De manera que es una combinación fantástica también con el ajo blanco, ¿no? Con los escabeches de liebre, de conejo, que también juegan también ahí, con las salsas emulsionadas con aceite de oliva. Fíjate también qué interesante la combinación del picual, que es ese aceite que tiene ese punto de amargor picante elevado, que es mucho más elevado que el frontollo, ¿no? O la nochelara, que aquí a ti quizás te gusten más, no lo sé, pero ese picual No, funciona a muy mí bien. me encanta la picudo de cordobesa, Y la porque tiene picudo, una clase. eso es, pues esa parte de exclamación de final de boca, de más exaltación de sabor en el final del paladar, que funciona muy bien con los vinos montillanos, ¿no? Yo creo que ahí hay una conexión en todo lo que representan los confitados, los escabeches y los fritos, que van súper bien, ¿no? De manera que hay una parte también de matiz, de Montebajo. Antes te he dicho que también me recuerda esa parte de orégano, esa parte de tomillo, ¿no? Todo lo que está condimentado con estas hierbas funciona muy bien también, ¿no? Y evidentemente con toda la cultura de mestizaje que hoy estamos viviendo, en el que pues podemos tener desde el tomate seco, que tiene mucho umami, al atún, por ejemplo, que funciona muy bien, toda la cultura del atún. Y si podemos hacer un poco de disección del jamón, también, si tuviéramos tiempo, te haría toda una disección que he trabajado sobre el atún, desde la parpatana a la ventresca, al morrillo, a los labios, al corazón, al paladar, que te diría pues para cada vino de Montilla un vino concreto, ¿no? O como también los quesos, que sabes muy bien pues que hay algunos que son los que tienen más umami, ¿no? Como el jamón. Sí. Jamón, el queso, sobre todo los quesos cuidados, tienen muchísimo umami. Las algas también, todo el mundo de las algas secas también, funciona muy bien con los vinos de Montilla. Y bien, a partir de ahí, pues los frutos secos, ¿no? Frutos secos, cualquier elaboración en la que haya avellanas con un amontillado es maravilloso, con nueces para el oloroso, y con los dátiles, pues el Pedro Jiménez, ¿no? Y a partir de ahí podríamos decir las almendras con los finos montillanos, por ejemplo, ¿no? Que también sería una mezcla entre almendras y aceitunas simples, sencillas, con un fino montillano. Seguramente es una de las cosas más maravillosas. Fíjate que te has referido siempre a una armonía tabernaria o de restaurante. No debe verlo solo. Bien, yo entiendo que este tipo de vinos requieren también de alimento. Pienso que no podemos hacer apología del beber solo por beber. Creo que hoy tenemos que hacer un concepto de educación de que la bebida es un alimento y se combina con alimentos. Pienso que, y si no, con compañía, con cordialidad, el vino es compartir, pero también es cultura gastronómica. Y creo que ahí es cuando se distancia de algo que a veces asusta en nuestro mundo, al menos a mí, que es el alcoholismo, ¿no? Que hablamos poco de él y que también está ahí acechando, ¿no? Y en definitiva pienso que este tipo de vinos que tienen tanto que dar, que tienen tanta alma, que tienen tanto corazón, que son tan valientes, tienes que enfrentarlos directamente a alimentos, porque es cuando yo les encuentro más el sentido, ¿eh? También es verdad que puede ser un alimento muy simple, ¿eh? He hablado de almendras saladas y de aceituna, ¿eh? O sea, o un trocito de Sí, jamón o un trocito exacto. de cerdo aliñado. O sea, no hace falta un torrezno, no hace falta una cosa sofisticada. Tampoco estoy hablando de la gastronomía que hacemos en mi casa, en el restaurante, en el Selle, sino de una idea de que tiene que acompañarse con comida, porque y decía también con agua, ¿eh? Decía también con agua, Sí. porque
porque hay una parte necesaria de comprender que los vinos, ¿ves? Y no la enseñamos, porque pienso que los vinos generosos tienen que estar siempre cerca de la hidratación, porque no tienes que hidratarte con vino generoso, sino que tienes que hidratarte y luego disfrutar de un vino generoso. Y en esta combinación creo que es muy buena, porque además hace que cuando tú sacias el paladar con un vino concentrado, pones un poco de agua en tu paladar, exhalas otra vez, es como una segunda bocanada de mar viejo que te cae en tu boca vestido de algas, de yodo, de frutos secos, de banistería, de concentración extasiante y bella, ¿no? ¿Qué piensas de todos estos nuevos proyectos? O sea, la llegada de gente como en Vínate para hacer pues esto que bebía yo al principio de Tres Miradas, el proyecto de Tres Miradas. Luego me preguntaban qué bebía, pues de estos dos vinos, y luego el Solera Fina María del Valle. Me he venido nada ligero de equipaje de por medio. ¿Qué piensas de estos proyectos y de llegar gente como ha sido en Vínate, Roberto y Alfonso, que han hecho un trabajo extraordinario, del equipo Navazos, que ha llegado con Pérez Barquero, de Ramiro, que ha llegado ahora a sustituir a Alvear, de todo, a gente de primera línea que puede aportar? ¿Qué crees tú? O a gente joven que viene de Francia, de tu tierra, del otro lado de los Pirineos, como Fátima, con un Del aprendizaje y un Dulas, bagaje sí. distinto con el Dulas. Bien, me parece una oportunidad para el Consejo Regulador de cuidarlos, una oportunidad para las bodegas de quererlos, de escucharlos, de también de aceptar que la mirada de hoy de esta gente joven es muy sabia. Siempre pensamos que la sabiduría está en la gente que ya está en las últimas edades y a veces hay gente que ha evolucionado mucho porque le ha puesto la atención y la vida con una gran concentración en un corto plazo de tiempo para comprender, para saber el qué y el por qué de las cosas, y en este caso del mundo del vino, ¿no? Yo creo que es una oportunidad histórica. Yo creo que esto se inició, ahora no sé si hace 12 años, con el proyecto Navazos, con esa primera bota que se hizo en Sánchez Ayala, la bota número 1, Sí. de ese amontillado, bota 1 del equipo Navazos, de ese 2008 como primera añada con Dirk Nipor, que fue quien de alguna manera con una mirada externa, pero sabia, joven, pero ecléctica, se acercó al marco y dijo, pero ¿cómo no hacen un vino de uva de suelo, no? Que era recuperar la historia. Que Y era yo creo recuperar que la historia. era lo que ya estaba, evidentemente, Claro. y también ha pasado en Montilla exactamente lo mismo, donde también se habla de campos, y en estas etiquetas que tengo aquí en 4 estanterías, pues hay pagos concretos, ¿no? Claro. Pues yo creo que hay una parte de oportunidad. Es una oportunidad maravillosa. Es savia nueva para viña vieja. Y es reinventar desde la búsqueda de la verdad, sin ningún tipo de mala intención, de estropear lo que se ha hecho. Yo creo que la gente de Montilla Moriles tiene que entomar esa nueva realidad con la maduración del ego, por la comprensión de que no vienen a expulsar, sino que vienen a atraer gente de fuera para que sean más, de que esto se hace desde un proyecto de juntos seremos mejores, de que hoy el mundo no es de selección, sino de coevolución, que no es de propiedad privada, sino de cooperación. Y creo que esta mirada postmaterialista, que yo le llamo, es la que nos tiene que mover hoy en el mundo. También en la gastronomía, la cocina, pero también, evidentemente, en el mundo del vino y concretamente ahora, hablando de Montilla. Creo que el proyecto Tres Miradas es un proyecto que entusiasma, que ilusiona, que da posibilidad de poder conocer a José Rosa, Juan Antonio Espejo, Pablo Delgado, viticultores desconocidos que trabajan en esos campos que antes hemos anunciado, del Cerro Macho, por ejemplo, y que te das cuenta que han estado absolutamente olvidados, ¿no? Nombres de gente que han estado fijados en el suelo de una manera rural, de una reivindicación de la normalidad agraria, de una sensación de olvido, de vidas calladas,
que necesitan ser otra vez promocionadas. Y desde el Consejo Regulador también animo ya a que pongan la cara de esa gente en las páginas web del Consejo Regulador, ¿no? Todos los agricultores, la gente que está en el campo, la gente que ahora mismo parece que no tiene nombre, pero que recogen los frutos, que hacen las podas, que vigilan los ciclos y conocen el suelo muchísimo más que toda esta gente joven que ha llegado ahora desde distintos lugares de Francia o de España a promocionar Montilla con toda la fuerza de las buenas intenciones, ¿no? En definitiva, lo veo como una gran oportunidad ilusionante, entusiasmante y que creo que la gente de Montilla Moriles tiene que aprovechar para unirse a ese carro que no es de innovación, sino que es de que la tradición puede volver a recomenzar hoy también en Montilla. Sí. Tú que eres un enamorado de toda la vieja tradición, la tinaja siempre ha estado presente en Montilla Moriles. ¿Tú crees que es otra senda a recorrer? Para mí es imprescindible. Para mí, desde fuera, sería imprescindible. Fíjate que he tenido la suerte de estar en Georgia, de estar observando esos monasterios, de poder ver la cultura, en este caso de religión ortodoxa, pero esa suma de espiritualidad, de canto polifónico y de hacer con ánfora, de hacer vinos con barro, de hacer vinos con lo más cercano a la naturalidad posible, que es ánforas de tierra, bajo tierra, durante 9 meses, como si fuera a parir un hijo. Es algo bello, especial, que tiene un discurso emocionante y que me gustaría que reivindicaran desde Montilla Moriles, porque ellos tienen esa tradición de tinaja de barro, con una cantidad de tinajas descomunal en esas bodegas que todavía sirven, algunas no para fermentar, pero sí para hacer coupage, ensamblajes o terminar fermentaciones y que tendríamos que poderlo mostrar. Si es que la gente no sabe que hay tantas tinajas allí, es que no se sabe, es que no se cuenta, es que no se ve, es que no se fija ni en las etiquetas. Quizás también eso era hoy de que he tenido la suerte de hacer un prólogo de un libro que se llama Viaje en ánfora, en el que hay vinos de ánfora de todo el arco mediterráneo, desde Georgia hasta Portugal. Es precioso, es bello ver cómo la uva como fruto de la tierra se cría y se mece con tierra. Es algo que nos transporta directamente a lo más rotundo de la génesis, ¿no? Y para mí sería algo imprescindible para poder mirar Montilla desde una mirada distinta, con un relato fascinante y siempre cargado de verdad, porque no es contar un cuento, esto es verdad, existe, lo he visto fermentar. Con Tres Miradas se ha vuelto a fermentar otra vez, por fin, ¿no? Y ese trabajo de Alfonso, de José Ángel, de Laura, de Roberto Santana, con Envínate, puso también una mirada externa, sin prejuicios, sin manías, sin ninguna mirada intencionada, buena intencionada, malintencionada, solo desde la búsqueda de la verdad del suelo, para acercarse con una mirada cordial de afecto para mostrar qué es Montilla para mucha gente o qué nos gustaría que fuera Montilla para mucha gente hoy. Sí. Por ejemplo, si tú vienes en todo este camino, por ejemplo, que ves, la Pedro Ximénez ha sido una variedad fundamental y ha sido, en muchos tratados del siglo XIX, viene como la gran variedad del Mediterráneo. Los grandes vinos de Málaga, de Córdoba del siglo XIX, incluso ya más al Atlántico de Jerez, vienen de esa variedad. ¿Tú qué piensas de ella? Bien, que tiene esa capacidad de mostrar sobre todo versatilidad, adaptación al medio, que tiene siglos de historia, que tiene una honda historia escrita y catalogada de uvas de Pedro Ximénez desde Andalucía, por ejemplo, a Cataluña, en el que el Priorat todavía tenemos muchísimo Pedro Ximénez, donde en Pobleda hay viñedos fantásticos, donde hay vinos fantásticos de Pedro Ximénez, que participa de una manera contundente en muchos vinos blancos importantes del Priorat. Y que también, evidentemente, participó de esos vinos generosos que durante muchos años, decenas, centenas de años, también viajaron a Roma en su tiempo, ¿no? Es una uva que tiene la capacidad de mostrarse y de adaptarse al clima mediterráneo como muy pocas.
y en este sentido también esta singularidad de poder tener ese recorrido que hemos comentado del pálido al yodo, ¿no? Que pocas pueden hacerlo con tanta capacidad de seducción en cada uno de los pequeños pasos, ¿no? De todo. El, Montilla Moriles tiene desde el año 45 calificados los vinos como pagos, la Sierra de Montilla y Moriles Alto, que ya viene desde el siglo XVIII. ¿Tú crees que el escribir el pago, el defender el pago, hacer vinos que vengan de un viñedo, es un aporte hoy a Montilla Moriles? Yo creo que hoy se necesita vender vino desde todos los niveles, ¿no? Yo te diría que hay un nivel de vino Moriles de consumo costumbrista, que quizás no hace falta ir al pago. Es como moverse en dos velocidades. Yo te diría que esa velocidad de vinos de consumo grande, lo que tendríamos que conseguir es que cada vez más se pudieran utilizar levaduras autóctonas en lugar de levaduras añadidas industriales, ¿no? Que sería como una posibilidad de acercar a procesos de menos intervención en el viñedo y en vinificación, y mostrarse desde esa idea de poder recuperar esa idea de las tinajas y, en definitiva, también de un costumbrismo que viene de lejos, que nos conecta con los abuelos, porque ahora ya los consumidores importantes ahora de 30, 50 años, tenemos que pensar que son la gente que puede conectar con los abuelos, ¿no? Que bebían esos vinos, esas etiquetas que tengo yo aquí detrás, ¿no? Que de manera es una manera costumbrista de acercarse, y la otra ya más de vinos en acústico, de singularidad, de expertise, de gama alta, de vinos para contar historias y para ahondar en realidades perdidas. Ahí sí que te diría que sería imprescindible. Necesitamos vinos de pago, necesitamos vinos de zonas concretas, poderlas contar, poderlas comunicar, poderlas ver, poderlas fotografiar, enseñar a las personas que trabajan en esos campos y acercar toda la trazabilidad de transparencia que hoy se necesita en el mundo del vino. Tenemos capacidad de conectarnos hoy de esta vía en todo el mundo, ¿no? Y tenemos capacidad de llegar esa comunicación a todo el mundo. Hoy es mucho más fácil, hoy es mucho más económico, pero tenemos que hacerlo, y creo que desde Montilla Moriles hay que mostrar esos campos que no se han mostrado, que no se conocen tanto, que no se han ensalzado, y hacerlo también desde las etiquetas con una idea de vino de pago, de vino de pueblo, de vino de alguna manera de zona, ¿no? De todo. Decía Maquiavelo que nada grandioso fue jamás conseguido sin peligro, y que era mejor actuar y arrepentirse que no actuar y arrepentirse. ¿Falta asumir riesgos en Montilla Moriles? Bien, no me gustaría a mí ser como alguien que viene aquí a dar clases de cómo se tienen que hacer las cosas en un lugar que no vivo en el día a día, ¿no? Que he tenido la suerte de visitar, pero que no vivo en el día a día, ¿no? Tampoco hay que ser prudentes en este sentido de que no parezca que vas a dar lecciones, ¿no? Sí consejos, y desde una mirada limpia, de corazón, con todo el cariño del mundo, pues es verdad que me gustaría pues que hubiera un poco más de atrevimiento en la propuesta, que es quizás en la singularidad, en la trazabilidad, en centrar en un contexto, en poder acompañar qué hay detrás, quién está detrás y el por qué se hace así. Eliminar algunas técnicas que no aportan, ¿no? Quizás fermentar más en tinajas que en inoxidable, que de acuerdo que lo hace muy aséptico y eléctrico, pero que me gustaría más esa parte de imperfección brillante que a veces tienen los vinos y que se pueden contar, ¿no? En definitiva, esta parte de clasificación del viñedo me parecería muy especial y interesante. Y, en definitiva, volver a la viña. Es verdad que hay mucho vino en Montilla Moriles, es verdad que se redujo muchísimo la cantidad de hectáreas, pero todavía hay mucho vino. Algunas bodegas se han tenido que vender. Hay una parte también de una cierta sensación para mí de nostalgia endurecida con esa realidad. Y bien, hay posibilidades de mejora y hay posibilidades de entusiasmarse ahí. Quedan 20 segundos solo. Quería despedirme contigo
para poderme despedir por lo menos con un 31 de Toro Albalá, un vino, y quería sobre todo, decía tu paisano Joan Maragall, en su poema Insolada, que mi hora ha llegado, y como canta esta persona tan admirable para nosotros, que tinguem sort, moltes gràcies, y es un placer infinito.